en su clase ya está de más, pues creo, esta teoría de verdad ya, por lo que he visto ya ustedes, uy, algo está pasando. Ya. Bueno, para repasar nomás igual que la semana pasada, las funciones del hígado, ¿no? Tal cual. Ese es un esquema básicamente para entender que el día de hoy con las pruebas enzimáticas, lo que nosotros vamos a evaluar ya no va a ser tanto la función descriptora como lo que vimos la semana pasada, ni la función de síntesis, que es la evaluación macro, sino puntualmente vamos nosotros a evaluar, acá solamente este gráfico era para que veamos en detalle una estructura un poco más compleja de lo que es un segmento de un lóbulo hepático y cómo ven ustedes esta distribución de los hepatocitos, que valga la pena mencionar también, una característica de este órgano o de estas células es que tienen una gran capacidad de autorregeneración, ¿no? O sea, es uno de los pocos órganos que tenemos que tiene esa capacidad de poder sufrir daño y luego autorregenerarse, ¿no? Ahí tenemos los diferentes tipos de células que la conforman. La semana pasada mostramos un gráfico más general. Esta me pareció bastante interesante, ¿no? Bastante interesante en el sentido de que hoy día justamente para demostrarle que todo lo que hablamos, la ultraestructura hepática, básicamente el hepatocito, que es el cual vamos a evaluar el día de hoy, pues está inmerso en este enmarañado y que hablamos la semana pasada sobre sus funciones puntuales. Entonces, ya hablando del hepatocito en sí, volvemos a este gráfico que también la semana pasada tuvimos, ¿no es cierto? Lo vimos la semana pasada y ahí, ¿por qué se presenta? Porque justamente, que también fue motivo de una pregunta de la semana pasada, ¿no? De las enzimas uniloculares o binoculares, ¿no? A ver, ¿qué significa una enzima binocular y una unilocular? Vale, ¿quién me responde? La binocular es que se puede producir en más de un órgano o de un sitio en el cuerpo. La binocular Ya, y la unilocular, es producida únicamente en un solo lugar u órgano. exacto, ¿no es cierto? Y así nadie lo respondió, ¿entiende? Todo el mundo se fue por otros lados. Entonces, y aquí podemos ver, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, dentro de este enmarañado, reconocemos la presencia de quién? Del oxalacetato, ¿no es cierto? Como lo habló su profesor el otro día, el cambio de oxalacetato a malato está a cargo de una enzima, ¿no es cierto? ¿Qué enzima era? ¿Se acuerdan? Una enzima mitocondrial. Estamos hablando de enzimas hepáticas, acuérdense. El ACT, La AST, ¿cómo se llama? aspartato aminotransferasa. Exacto. Y se dan cuenta, miren en la gráfica, ¿dónde está este espacio que es? ¿Dónde está el oxalacetato y esta reacción para malato? Este es la mitocondria, ¿no es cierto? Entonces, ahí el concepto que teníamos, que la mitocondria, dentro está la TGO en mayor cantidad. Mientras que en esta reacción, piruvato-lactato, tal cual, mediada por quién? Por la enzima, ¿cómo se llama esta enzima que va a hacer esta reacción? Alanina, piruvato, que también tu profesor lo ha explicado el día lunes. ¿Cuál es la enzima? ALT. O La ALT, tal cual, ¿no? Inclusive está ahí el plagio, está ahí grandota, dice ALT, el cambio de alanina a lactato, que es lo que nosotros vamos a encontrar, vamos a dosar, ¿no? Como parte de la evaluación de los hepatocitos, de la función hepática puntualmente, tal cual, ¿no? Y obviamente aparte, y hay otras enzimas que tienen que ver sobre todo con la función colestásica, ¿no?
que también están dentro del hepatocito, la fosfatasa alcalina y la gamma, en alguna función puntual por ahí, sí, porque hay reacciones de fosforilación, hay reacciones, se tiene a ver, transferencia de grupos, también están los fosfatos, las gamas también por ahí, pero como explicó su profesor, van a estar ubicadas en diferentes lugares, ¿no? Por eso es que se habla más y sobre todo de la presencia de lactato y de fosfato como parte de la evaluación colestásica, ¿no? Más que la evaluación de la función hepática como tal. Y bueno, la síntesis de proteínas tal cual, ¿no? Que también es una función, obviamente, del hígado, pero también igual, ¿no? En esta función hepática también eh, hay marcadores que están solamente para hacerle ver estos marcadores que pueden estar en la superficie. Uno de ellos justamente es la gamma-glutamil transpeptidasa, ¿no? Entonces, rápidamente por las enzimas eh, que vamos a evaluar como parte de la función enzimática en casi todos los laboratorios son la ALT o TGP, también conocida como TOAL, que básicamente es una enzima citosólica y que nos indica un daño de membrana celular, ¿no? Y mencionarles también que no es una enzima exclusiva de los hepatocitos, también se hay en el corazón y en el músculo, pero en muchísimo menor cantidad. Mientras que la aspartato aminotransferasa o glutamato salicílico o TGO como tal también la conocemos, es una enzima citosólica, pero más mitocondrial, está dentro de la mitocondria un 80%. Por eso que algunos hablan de que es un marcador de daño profundo, inclusive, ¿no? Generalmente la TGO, a diferencia de la TGP, que se considera la TGP el marcador hepático por excelencia, por eso es que es un marcador hepático, la TGO también se encuentra en el tejido cardíaco. Y es más, muchos autores hablan del uso de TGO más como un marcador de función cardíaco que un marcador de función hepático tal cual, ¿no? Pero bueno, dentro del estudio de laboratorio se ha considerado siempre el dosaje paralelo de ambas enzimas para borrar el hígado tal cual, por lo que estamos conversando de la ubicación que tiene y que podría ayudar a determinar cuál es el grado del daño hepático, ¿no? Por la ubicación que tiene dentro de la célula puntualmente, ¿no? También la TGO se encuentra aparte del corazón y del hígado, también está en el músculo esquelético, ¿no? Está en el riñón, está en el páncreas, en las hematíes. O sea, no está en varios lugares, por eso en el caso de las transaminasas, cuando hablábamos nosotros que tenemos muestras hemolizadas, ¿no? Como hay una cierta cantidad de TGO presente en los hematíes, no podemos hacer pruebas de transaminasas, ¿no? En este tipo de muestras. Y, bueno, básicamente es lo mismo que hemos hablado en forma gráfica. Interesante, me gustó este grafiquito. Está resumido en una imagen lo que hemos conversado, básicamente, ¿ya? También habla de los problemas que podemos encontrar como causantes de la elevación de estas enzimas, ¿no? Uno de los cuadros clásicos que inclusive se van a exponer es el hígado graso, el otro es la diabetes tipo 2, tal cual, el otro síndrome metabólico, la pancreatitis también es otra patología que se puede presentar, ¿no? Ahora, esos son todos los cuadros, a modo de resumir, todas las patologías que pueden afectar las concentraciones de las diferentes, de las dos principales enzimas que nosotros usamos como marcadores de la función hepática. Entre ellas tenemos la esteatosis. ¿Qué es la esteatosis, se acuerdan? Era un cuadro donde se acumulaba los triglicéridos en el hígado. Exacto, esteatosis hepática o hígado graso también le llamamos, ¿no? Muy bien. La diabetes también es un problema en la cual puede llegar a tener problemas hepáticos, ¿no? En algunos casos hay esta disrupción que ocurre con la imposibilidad de que entre la glucosa dentro del tejido
o el hepatocito hace de que cambien las rutas metabólicas, haya una alteración del funcionamiento y pues pueda tener por consiguiente un daño hepático, ¿no? De igual manera, el exceso de consumo de alcohol también nos puede llevar a problemas hepáticos. Sabemos que el hígado, como lo dijo su compañero, una de las principales funciones es la detoxificación. Entonces, toda sustancia extraña o ajena que pueda entrar por vía oral o vía parenteral, pues va a ser depurada primeramente por el hígado y luego excretada generalmente por la orina, ¿no? Entonces, en este caso, el alcohol se metaboliza íntegramente en el hígado. Entonces, cuando tomamos grandes cantidades de alcohol, ¿no? Vamos a poder llegar a tener un daño hepático a largo plazo, ¿no? Hay alteraciones genéticas que ya vienen de por sí, nuestro mapa, los genoma que tenemos en el cuerpo, ¿no? También algunos pacientes que se automedican o pacientes que tienen tratamientos por diferentes motivos también van a llegar a tener problemas hepáticos o hepatitis medicamentosa, ¿no? También se le llama así, ¿no? Cuando el paciente consume diferente, ahí saben que tenemos pacientes que tienen diferentes patologías y generalmente en nuestra medicina, pues, el tratamiento para cada patología implica el uso de un medicamento específico y algunos son hepatotóxicos, dañan el hígado, y algunos no, pero en la larga por acumulación de concentración también llegan a hacerlo, ¿no? El colesterol también es otro problema, ¿no? Tanto el colesterol endógeno como el colesterol exógeno, cuando hay una disrupción dentro de la función hepática que altera este equilibrio de producción del endógeno y el exógeno, así como la distribución dentro del organismo, pues también puede causar problemas hepáticos, ¿no? Las hepatitis virales que hemos conversado tal cual, o hepatitis generalmente por virus del tipo hepatitis B, C, A, sobre todo en los niños pequeños. El sobrepeso también es otro problema, el famoso síndrome metabólico, que muchas veces acaba en sobrepeso, también es otro problema que puede llegar a ser una hepatitis. No solamente las hepatitis causadas por virus específicos, como son el virus de hepatitis B, C y D, clásicos, conocidos, en toda la medicina, hay otros virus que también pueden llegar al hígado y pueden hacer problemas hepáticos. Hay infecciones también parasitarias que pueden entrar en el hígado y producir también problemas, alteraciones hepáticas, ¿no? ¿Qué parásito podría entrar en el hígado? Fasciola hepática. Ajá, muy bien, la fasciola hepática, ¿no? La fasciola hepática puede entrar ahí y esta fasciola, pues, puede causar tan igual como los otros bichos que pueden estar en el hígado y nosotros llegar a las muestras de laboratorio con alteraciones del paciente en su perfil hepático, elevación de bilirrubina, elevación de transaminasas porque el bicho ha entrado, y dentro de la reacción inflamatoria que hay en el cuerpo, pues implica la destrucción de todo el tejido que está alrededor, tal cual, ¿no? Bueno, esto ya es un cuadro, creo que con lo que han hablado el día lunes ya esto es, queda muy chico, ¿no? Pero de todas maneras para recordar que existen algoritmos para nosotros poder descartar el problema, la etiología de las causas hepáticas y cómo el laboratorio, ¿no? Con los datos que da de enzimas hepáticas y la relación, estos índices, tanto de ALT como AST, de ALT como ALP, pueden ayudar al médico a tomar una decisión clínica. Por eso la importancia de trabajar nuestros resultados con confiabilidad, con alto grado de exactitud, de precisión, y sobre todo la oportunidad para que pueda ser atendido el paciente, ¿no? Aquí en este ejemplo, en uno de los tantos que hay, porque la hepatología es una especialidad de la gastroenterología tal cual, pues han creado muchos índices, ¿no? Y en este caso, este índice habla de que si hay esta relación de ALT a AST, es decir, que hay mucho más predominio de ALT, pues ahí generalmente el médico clínico va a hacer, una serie de datos que los utiliza como algoritmos para tomar decisiones clínicas, ¿no? Generalmente cuando el paciente tiene estas elevaciones exacerbadas de transaminasa TGP, por ejemplo, ya la primera sospecha es un paciente con hepatitis, pero si es que la serología nos está negativa, pues tenemos que ir a hacer una biopsia para ver qué está ocurriendo, puesto que
podría también ser una hepatitis autoinmune o de repente en el peor caso puede ser una neoplasia tal cual, ¿no? Y el otro problema que nosotros tenemos en el hígado no solamente es el problema de la saturación de la función del hepatocito o la destrucción del hepatocito, ya sea por una cuestión infecciosa o por una cuestión autoinmune. Entonces nosotros siempre vamos a tener en estos pacientes con problemas de alteración del perfil hepático la disyuntiva para poder discriminar entre lesiones hepáticas y lesiones colestásicas, ¿no? Que siempre es el apoyo que nosotros le damos al médico clínico para esto. Entonces, en algunos casos, el laboratorio, la información que le da, corrobora el diagnóstico clínico con respecto a lo que es un problema hepatocelular o de repente un problema colestásico. Pero también hay situaciones en las cuales vamos a tener un patrón de lesión mixta, ¿no? Y en este caso, es otro tipo de tratamiento, pues implica hacer exámenes un poco más exhaustivos para determinar la causa de este comportamiento poco usual. Poco usual, la mayoría siempre encaja en uno de los dos, pero también existe patrón mixto tal cual, ¿no? O también podemos tener estos valores intermedios, por así decirlo, en pacientes que están recidivando, que están recuperándose también, ¿no? Bueno, como ya lo habían hablado también, las lesiones hepatocelulares generalmente, ya lo dijimos, son hepatitis viral, hepatitis inmune y por toxina fármacos en el mayor de los casos. Mientras que cuando la bilis, como habló su compañera, hay alguna obstrucción en los conductos hepáticos, por ejemplo, cálculos biliares, o de repente hay una cirugía que ocurre a nivel del abdomen, pues va a haber una iatrogenia, ¿no? Entonces vamos a disminuir la luz de conductos biliares, entonces puede también ocasionar problemas de aumento de bilirubinas que ocurre en la cirugía, en los pacientes que son sometidos a operaciones a nivel del vesícula biliar, por ejemplo, ¿no? En algunos casos ocurre. Hay también problemas de estrechamiento de los conductos intrahepáticos, por ejemplo, la colangitis esclerosante primaria. Hay un daño de los conductos biliares, por ejemplo, en la cirrosis biliar primaria también, o un falla en el transporte canalicular, por ejemplo, por medicamento, ¿ya? Y luego tenemos las enzimas colestásicas que dan como tal, que también han hablado ustedes bastante en la clase del día lunes, ¿no? Solamente para recordar algunas cositas puntuales. Es un grupo de enzimas que hidrolizan los ésteres monofosfatos en un pH alcalino, tiene un pH óptimo de 10. La fosfatasa alcalina no solamente se encuentra en el hígado, también se encuentra en otros tejidos como los huesos, el intestino, el riñón lo presenta, ¿no? Está ubicada en la membrana de los canalículos biliares y en el hueso están todos los osteoblastos. Hay 11 isoformas diferentes de fosfatasa alcalina. De igual manera, hay un algoritmo tal cual, de manera resumida, para presentarles qué ocurre cuando se eleva la fosfatasa alcalina. Teóricamente, esto es un algoritmo médico, clínico, ¿no? El médico comienza a evaluar al paciente y le va a hacer otras pruebas complementarias. Generalmente también se visualiza cómo se elevan las transaminasas, si están normales o normales, y según esto, si está normal, pues nos apoyamos con la gamma y otra enzima que se llama 5-nucleotidasa. Entonces ahí se descarta, si es que están normales estas pruebas, esta elevación de la fosfatasa alcalina es de origen no hepático. Y si hay alteración, pues vamos a hacer una ecografía abdominal, generalmente para descartar una obstrucción biliar, ¿no? Si esta sale normal, hay que evaluar algunos fármacos que son hepatotóxicos, o si no, llegamos a la biopsia pues, para descartar, ¿no? Un ratito, chicos. Estoy en clase ahorita. Ya, ok.
Luego tenemos la gamma-glutamitraspeptidasa, que es una enzima también localizada en la membrana. Es básicamente importante en la resolución de los aminoácidos filtrado glomerular, por eso que hablábamos de que se encuentra también en el riñón, ¿no? También se encuentra en la luz intestinal. Básicamente la función enzimática que cumple es el glutatión, es la función de transferencia, ¿no? Transferencia de un grupo a aminoácido y va a formar un enlace peptídico, y esto es básicamente la misma reacción que ocurre in vivo, se ha tratado de replicar in vitro, ¿no? Y tal cual es el método que nosotros utilizamos en el laboratorio, que vamos a hacer en la práctica, ¿no? Hablábamos, generalmente se utilizaba esta reacción que hemos conversado, es la famosa reacción de SAS, ¿no? Que también me hablado con el profesor Saldaña. Es la reacción de SAS, es la que utilizaba este fundamento, pero había una falta de especificidad de esta reacción, así que se propuso un nuevo cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio que se propuso para mejorar la sensibilidad, la precisidad de esa prueba? ¿Se acuerdan? ¿Qué le comentó el profesor en su práctica, en su teoría? Es una extensa teoría, por lo visto. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, se gana un punto, a ver. ¿Qué es el método que vamos a utilizar en la práctica ahora? ¿Cuál es la modificación? Se le agregó, creo, se cambió su sustrato, creo, porque antes era glutamil P nitroanilida y se cambió a 3-carboxil 4 nitroanilida. Exacto, muy bien, Alexander, excelente. Menos mal apunté. Ese cambio del 3-carboxil pues hizo mejor más específica la reacción, y es la que se recomienda actualmente, y es la que nosotros vamos a hacer en la práctica, tal cual, ¿no? Vamos a hacer la práctica usando el 3-carboxil, en este caso de una marca nueva que vamos a probar en el laboratorio. Hemos trabajado con QCA, hemos estado trabajando con Wiener, bueno, y esta vez vamos a trabajar con Centronic, que tiene esta variante, ¿no? Muy bien. Bueno, y ya de la aplicación, también han hablado bastante ustedes de esto, ¿no? No hay mucho que hablar, ya hay mucho que comentar aquí. La mayor actividad de la gamma se presenta en el tejido renal, como bien lo se indicó, pero también se habla de la importancia, sobre todo para hacer la discriminación del origen hepático de un problema en los cuales a veces nos enfrentamos cuando hacemos un perfil hepático tal cual, ¿no? Y queremos saber si es este problema que tenemos de elevación de fosfatas alcalinas generalmente, o de bilirrubinas, es de origen hepático o extrahepático. Entonces, para eso es la gamma uno de los indicadores, ¿no? También se habla de que la gamma, a diferencia de las otras enzimas, es la que se eleva primero, es la que tiene un aumento más temprano cuando hay un problema como colecistitis aguda, como pancreatitis aguda o necrosis hepática, ¿no? Y puede servirnos como un indicador temprano. Y otra vuelta un algoritmo tal cual, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos el paciente con una bilirrubina elevada? El médico, pues obviamente, previamente le ha hecho suponemos, una buena anamnesis, una buena investigación de las causas posibles, ha llenado su historia clínica y tiene unos datos de bioquímica hepática básicos, ¿no? Y ahí encontramos dos situaciones, ¿no? Básicamente, en la cual la bilirrubina no conjugada está elevada y ALT, AST normales, entonces es un embólico, como hemos hablado. Y en el caso de que esté alterado, pues y la única manera de demostrarlo es con una prueba de imagenología, ¿no? Para concluir, pues solamente breve, ya que por lo que he visto han hablado bastante de esto, solamente una revisión corta. Las transaminasas no son marcadores de reserva funcional, son marcadores de necrosis hepatocelular como tal, concepto. La reserva funcional
se mide analíticamente mediante la bilirrubina, la albúmina y el TP o el cálculo de INR. Y la gamma y la fosfatasa son marcadores colestásicos, pero no diferencian si son de extra, de índice práctico, ni de malignidad, ni malignidad tampoco, ¿ya? Realmente con esos debe ser la introducción bastante breve, ¿no? Puesto que se ha hablado bastante, pero en su clase teórica de esto, ¿no, chicos? Listo. Entonces, el día de hoy les comento que tengo una reunión a las 10 de la mañana, ya programada con el colegio, una cosa muy importante porque vamos a hablar justo del proceso electoral, las elecciones. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que es la práctica del día, no sé, estoy a la espera de lo que me diga Derek, que hablen ustedes, se reúnan. A mí me parece importante hacer la práctica tal cual, ¿no? Porque si no, ustedes van a quedarse en un conocimiento teórico, meramente teórico, ¿no? Y en este caso, y es importante hacer esta práctica para ustedes procedimentalmente para que entiendan nuevamente, porque son 4 pruebas cinéticas de diferente índole, ¿no? Sí, dinos, María, te escuchamos. Creo que estaba pidiendo la palabra. Sí. Soy Ruth, profesor. Respecto a su última PPT, mencionó que la GGT no tiene especificidad para saber si es de origen hepático o así, pero en la teoría nos mencionaron, por ejemplo, que la GGT, si estaba alta y la fosfatasa alcalina también estaba alta, nos indicaba una lesión de origen hepático. Y tanto si la GGT conservaba sus valores normales y la fosfatasa alcalina aumentaba, nos indicaba una lesión de origen no hepático. Es decir, esa parte no me quedó clara en su última PPT, profesor. Ahí, la última PPT, a la que conclusiones. No, no diferencian extra por sí solas, ¿no? Básicamente se utilizan como marcador de colestasis, como tal, ¿no? O sea, gamma y alcalina son marcadores de colestasis. Ya hablamos que es un problema que tiene que ver con la secreción de bilirrubinas tal cual, ¿no? Pero por sí solas, ambas no pueden distinguirte, ¿no? Ni tampoco una elevación por sí sola de cada una de ellas te puede indicar benignidad o malignidad, a eso se refiere la IAPO. Pero ambas como tal, juntas, como lo dijo el profesor Saldaña, sí, tal cual como lo ha explicado él, ¿no? O sea, eso es la diferencia. Por sí solas, solamente ella, no. ¿Ya? Esa es la diferencia. Listo. Chicos, entonces, miren, no sé, ya lo dejo a ustedes. Carlos. Sí, di Martín. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, profesores. Acá solamente para recalcar un tema de la coyuntura que se ha presentado desde el día de ayer y bueno, hoy día todavía continúa en el tema de la ciudad universitaria. Por eso es que se está viendo, ¿cómo se llama? Llevando la clase de manera virtual. Ahora, voy a conversar con el delegado para ver si existe la posibilidad de que ustedes puedan, como dice el profesor Carlos, de hacer la práctica, ¿no? Que no se ha hecho el día de hoy. Vamos a ver cómo están sus horarios para ver si esto es factible, ¿no? De tal manera que se pueda recuperar. Porque ya la próxima semana ya tocaría la evaluación y luego ya, pasarían ustedes a rotar. O en todo caso, veremos si no es ahora, más adelante, pero ver de todas maneras que se cumpla con hacer esta práctica que es importante, ¿no? Y es algo que en el día a día lo van a ver ustedes, ¿no? Sobre todo lo que se refiere pues al perfil hepático. El profesor Carlos manifiesta, tiene una reunión importante, como conocen ustedes, él es miembro del Consejo Directivo del Colegio de Tecnólogos y tiene una reunión. Quien se va a quedar con ustedes a continuar la parte de calidad que ustedes ya tienen los temas distribuidos es la profesora Carrillo, que está ya presente también acá en la sala. Así que en el momento que termine el profesor Carlos, pasarían ustedes con la profesora Carrillo
para realizar la parte que falta, ¿no? El tema del libro de Wesker, que se está avanzando, ¿no? Y algún tema adicional que se pudiera agregar. Eso es lo que quería comentar, profesor Carlos. Ya, ¿Ya? Entonces gracias. estamos en coordinación con el delegado para ver si es la factibilidad de poder hacer la recuperación de esta persona. ¿Bien? Eso sería todo. Gracias. Ok, Martín, muchas gracias. Bueno, entonces, ya aclarada la situación, solamente quería dar una, como le prometí al inicio, vamos a hacer una revisión del examen práctico, porque hay cositas que me llamaron mucho la atención. Solamente para ver qué había ocurrido en algunos casos, hay unas respuestas que no son muy convincentes. Y vamos a ir resolviendo con ustedes el examen, y ahí ustedes se quedarán por... Ya, rápidamente nomás, para no hacerlo muy complicado. Pregunta número 1. En el trabajo del diario laboratorio, es importante conocer las normas o reglas de aquello que no está permitido. 5 actividades que no están permitidas. A ver.